Un chimpancé aparece en televisión nacional, caminando completamente erguido. No apoyaba los nudillos. No se comportaba como los demás. Y algunos científicos empezaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿Y si no era solo un chimpancé? Su nombre era Oliver. Y durante 30 años desconcertó al mundo. Desarrollo. Desde que Charles Darwin planteó que compartimos ancestros con los primates, la ciencia ha buscado algo obsesivamente. El eslabón perdido. Una criatura que no fuera completamente humana. Pero tampoco completamente simio. Y aunque muchos lo intentaron, nadie estuvo más cerca, al menos en apariencia, que Oliver. Pero la historia empieza mucho antes. En los años 20, bajo el régimen de Joseph Stalin, un científico llamado Ilya Ivanov recibió apoyo para intentar algo polémico, combinar material genético humano y simio. La intención era crear un ser con la inteligencia humana y la fuerza de un primate. Los intentos no prosperaron. El proyecto fue abandonado. Pero décadas después, Oliver apareció. ¿Casualidad? Mono. La llegada de Oliver. Oliver llegó desde el Congo a Estados Unidos en 1960. Fue adquirido por una pareja que entrenaba simios para espectáculos. Pero desde el principio notaron algo extraño. No era solo su forma de caminar. Tenía menos pelaje. Orejas más puntiagudas. Una frente más amplia. Y una mirada, inquietantemente expresiva. Lo más impactante. Los otros chimpancés lo rechazaban. Su olor era distinto. Su conducta también. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Después de vivir varios meses con humanos, Oliver comenzó a caminar completamente erguido, de manera natural. Sin entrenamiento. Sin forzarlo. Simplemente lo hizo. No solo caminaba diferente. Imitaba comportamientos humanos. Miraba televisión. Bebía en vaso. Ayudaba en tareas domésticas. Interactuaba como si entendiera dinámicas sociales complejas. La prensa comenzó a llamarlo el humancé. Un posible híbrido. Un descubrimiento histórico. Pero la fama trae consecuencias. Y Oliver pronto se convertiría en un espectáculo. Cliffhanger. Lo que ocurrió después transformaría su vida para siempre. Oliver ya no era solo un chimpancé diferente. Ahora era un fenómeno mediático. Pero lo que parecía fama, pronto se convertiría en algo muy distinto. Carpa de circo. La explosión mediática. En los años 70, Oliver fue presentado como algo extraordinario. Un posible híbrido. Un humancé. La prensa lo adoraba. Los programas de televisión lo invitaban. Los titulares insinuaban que la ciencia estaba ante un descubrimiento histórico. Su nuevo dueño promovía una idea impactante. Que Oliver tenía 47 cromosomas. Uno más que el humano. Uno menos que el chimpancé. La narrativa era perfecta. Demasiado perfecta. Pero nunca hubo pruebas reales. Solo especulación y marketing. Artes escénicas. El circo. Lo que comenzó como curiosidad científica terminó en espectáculo. Oliver fue trasladado de parque en parque. Convertido en atracción. Observado como rareza. Luces. Jaulas. Aplausos. Pero cuanto más crecía la leyenda, más se alejaba su bienestar. La presión, los cambios constantes, la exposición pública. Todo comenzó a pasar factura. Símbolo de peligro. El descenso. En los años 80, tras denuncias por condiciones precarias en los zoológicos donde se encontraba, su dueño fue investigado. Y Oliver desapareció de los medios. Silencio total. Durante casi una década, nadie supo realmente qué ocurría con él. Hasta que se reveló algo inesperado. Había sido vendido a un laboratorio. Allí permaneció años. En soledad. En un espacio tan pequeño que apenas podía mantenerse erguido. Precisamente lo que lo hacía diferente. La criatura que caminaba como humano. Ahora debía encorvarse para sobrevivir. Cliffhanger. Pero el destino aún no había terminado con Oliver.
Después de años de silencio, Oliver reapareció. Pero esta vez no como espectáculo. Esta vez, la ciencia iba a hablar. Y lo que descubrieron, cambió la historia. Rama el santuario. A finales de los años 90, Oliver fue trasladado a un santuario de primates en Texas. Por primera vez en años, no había focos. No había jaulas diminutas. No había público. Solo espacio. Naturaleza. Y especialistas dispuestos a entenderlo sin convertirlo en producto. Muchos creían que jamás volvería a caminar erguido. Había pasado demasiado tiempo encorvado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Oliver volvió a levantarse. Lentamente. Con dificultad. Pero volvió. Las pruebas de ADN. Ahora sí, la pregunta debía responderse con datos. Se realizaron estudios genéticos completos. El resultado fue claro. 48 cromosomas. Exactamente igual que cualquier chimpancé común. No 47. No una mezcla. No un híbrido. Oliver no era el eslabón perdido. Era un chimpancé con características físicas inusuales y una inteligencia extraordinaria. Y, probablemente, víctima de una narrativa que nunca pidió. El debate real. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras el mito de Oliver se desvanecía, la ciencia avanzaba. En 2017, investigadores lograron crear quimeras entre especies, organismos que contienen células de dos orígenes distintos. Y en 2019, Japón levantó restricciones para investigar combinaciones celulares entre humanos y primates bajo estrictos protocolos. La pregunta ya no era si Oliver era un híbrido. La pregunta ahora es: ¿podría existir uno en el futuro? Compartimos más del 96% del ADN con los chimpancés. La diferencia real está en la expresión genética del cerebro. En la complejidad neuronal. En conexiones imposibles de replicar artificialmente, al menos por ahora. Pero la historia nos enseña algo inquietante. Todo lo que se puede intentar, eventualmente se intentará. Oliver pasó sus últimos años en paz. Sin cámaras. Sin titulares. Sin jaulas diminutas. Vivió más de 4 décadas. Y su historia dejó algo más importante que un misterio científico. Dejó una pregunta moral. ¿Hasta dónde debemos llegar en nombre del conocimiento? Quiero leer tu opinión. ¿Crees que debería permitirse la creación de híbridos con fines médicos? ¿O hay puertas que simplemente no deberían abrirse? Te leo en comentarios. Si te interesan historias reales que desafían lo que creemos saber, suscríbete. Porque esto, apenas comienza. Oliver no fue un híbrido. Pero, ¿y si la próxima vez sí lo es? El presente que parece ciencia ficción. Durante décadas, la idea de mezclar material genético humano con otras especies fue considerada imposible o inaceptable. Pero en 2017, científicos lograron crear quimeras entre humano y cerdo con fines médicos. No hablamos de criaturas completas. Hablamos de células humanas desarrollándose dentro de embriones animales. La intención: producir órganos compatibles para trasplantes. Salvar vidas. Pero toda tecnología poderosa tiene dos caras. Globo terráqueo: el cambio global. En 2019, Japón levantó restricciones que prohibían la investigación con células humanas en embriones animales bajo supervisión estricta. Por primera vez, la puerta se abrió oficialmente a investigaciones más profundas. Y aunque hoy existen límites claros, la historia demuestra algo. Los límites cambian. El problema real. Compartimos más del 96% del ADN con los chimpancés. Pero la diferencia clave está en el cerebro. En la expresión genética. En la arquitectura neuronal. Crear un híbrido viable implicaría algo mucho más complejo que mezclar ADN. Implicaría moldear desarrollo cerebral. Y ahí es donde la ciencia aún no tiene el control. Pero la pregunta no es solo si se puede. La pregunta es: si se debería. Balanza el dilema moral. Si mañana fuera posible crear un híbrido para estudiar enfermedades neurodegenerativas, ¿sería correcto?
Si pudiera producir órganos para salvar miles de vidas, ¿lo aceptaríamos? Oliver fue utilizado como espectáculo, como símbolo, como experimento social. Tal vez su historia no trate sobre genética. Tal vez trate sobre nosotros. La ciencia avanza. Siempre lo hace. Pero cada avance abre una puerta. Y no todas las puertas deberían cruzarse sin preguntarnos primero. ¿Estamos preparados para lo que hay detrás? Ahora quiero saber tu opinión. Si la tecnología permitiera crear un híbrido humano-simio con fines médicos, ¿lo apoyarías o lo prohibirías? Te leo en comentarios. ¿Y si te gustan historias reales que parecen ficción? Suscríbete. Porque lo que viene en el futuro puede ser aún más inquietante que Oliver. Lo que aprendimos de Oliver. Oliver no fue el eslabón perdido. No fue un híbrido. No fue un experimento secreto. Fue algo más poderoso que eso. Fue un espejo. Un espejo que nos obligó a mirarnos. Durante años lo observamos buscando una respuesta genética. Cuando la verdadera pregunta nunca fue científica. Fue moral. Porque la historia de Oliver no trata sobre cromosomas. Trata sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar. La ciencia no se detiene. Nunca lo ha hecho. Lo que ayer era imposible, hoy es debate. Lo que hoy es debate, mañana puede ser realidad. Y cuando esa puerta se abra por completo, no importará si podemos hacerlo. Importará si debemos hacerlo. Oliver caminó erguido. Pero quizás la verdadera evolución no está en modificar ADN, sino en elevar nuestra conciencia. La diferencia entre el ser humano y el animal no está en el ADN. Está en las decisiones que tomamos. Si esta historia te hizo pensar, déjalo en comentarios. Porque las grandes preguntas no se responden solos. Se debaten. Y si quieres más historias que desafían lo que creemos saber, suscríbete. Nos vemos en el próximo capítulo.